Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A esas personas evítenlos, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el aviso del apóstol Pablo a un joven que Pablo llama su hijo, un líder en la iglesia. Y Pablo le da ese aviso, ese aviso, y Timoteo sabiendo. Mientras Timoteo está persiguiendo ese reino de Dios, establecido por el Dios verdadero, Pablo sabe. Ahora, sabemos que el mundo tiene otra Trinidad. La Trinidad en el mundo, que es yo mismo y solamente yo. Y es fácil ver esta lista. Y viendo hacia afuera, y hablando de esto, es descriptivo del mundo que nos rodea. Hablando de calumniadores, de crueles, de aborrecedores de la buena. Hemos visto películas de estas cosas. Hay películas gráficas de esto. Hay historias de una película en particular de que habla de una historia de un mundo apocalíptico. Pero el villano de la película, en la historia, este carácter, este personaje, justamente habla y se ve como esta lista: traidor, impetuoso, infatuoso, aborrecedor, cruel, intemperante. Y él quería usar estos poderes para controlar. Y es fácil usar esta lista para ver cómo la gente quiere controlar, pero podemos aprender mucho de esto. Y al considerar lo que el pastor Jake habló la semana pasada, es importante cómo debemos equiparnos para mantenernos, para permanecer en este mundo, para permanecer en el reino de Dios, para escuchar las palabras en Santiago. También Santiago dice, ¿qué es lo que dice Santiago? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No se engañen a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera verse en un espejo a su rostro natural, pero
no se considera a sí The mismo good parts y se va and the bad. y se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, For he looks da at la libertad himself y se and persevera goes en away ella, at once, no siendo forgets oidor what he was olvidadizo, like. sino hacedor de la obra. But the Este one será who looks into the perfect bienaventurado law, the law of en lo que liberty, and hace. perseveres. Si alguno se cree religioso Being entre no vosotros hearer who forgets, but y a no doer who refrena su acts, lengua, he will be blessed in his doing. If anyone thinks he is religious and does not bridle si his tongue, alguno se but cree deceives his religiosa pero heart, no this refrena su person's lengua, religion is worthless. se engaña su corazón y su religión es James vana. hits the nail on the head Y in Santiago this list lo dice in clarito. 2 Timothy. Y en esta lista que Says, hablamos with the en appearance of godliness. segunda de Paul isn't Corintios, talking about the world outside of the cuando church. He's Pablo saying there está will be those hablando inside the church. que habrá gente dentro de la iglesia. And the problem is, Y el problema es justamente de at que many different points in my life, muchos, I am the man in this list. yo mismo, en algún tiempo en mi vida I've been fui so focused on my esta persona que estaba enfocado solamente en mí mismo, pleasures, on en mis money, placeres, en dinero, various y passions. no enfocado en las cosas de Felt like Dios. I was always learning, but never Sentía coming como to que an siempre estaba understanding of the aprendiendo, truth. pero no entendiendo la verdad real de Dios. I see myself in this list. Me veo en esta lista que habla aquí. The Apostle Paul, El he also wrote a apóstol letter Pablo también to the church in escribió Rome, and a he la talks about the iglesia, tensions that we face within our faith a los romanos, in de lo que attempting down vemos the road en to walk nuestra and fe, follow Jesus. There are many de cómo tensions, de veces many fallamos, questions. que tenemos Rise muchas up. preguntas. How do we put ¿Y these cómo pieces ponemos together? cómo armamos todo esto? Paul talks about it in Romans 7, Porque verse hablando 18. He en says, el "For versículo I 18 dice, know that y yo sé nothing que good en dwells in mí, me, that is, esto in es, my en mi flesh. carne, For I have the desire no to do mora what el is bien, right, but porque not el querer, the el bien willing está to en carry mí, it out." pero no el hacerlo. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. Do what I ought not do, and what I ¿Por know qué I no lo should puedo do, hacer? which is Debería hacerlo, pero no lo hago. And many of us, Y like muchos myself, de nosotros, como yo been in a mismo, spot like this. así pasa, And as es we lo que pasa. gaze at this mirror and we see Y cuando nos ourselves vemos en el espejo y nuestra taking imagen se times refleja like this, maybe find ourselves y nos slanderous, encontramos maybe being con esa reckless in imagen, life, lacking self-control, que nos falta ese being control ungrateful, y no estamos agradecidos con lo que Dios proud, nos da. arrogant. Somos arrogantes, orgullosos. I think if we're honest with ourselves, we can see ourselves in this list. Si somos honestos, nos vemos reflejados en estas palabras. In verse 5, En el versículo 5 it says, having the appearance of godliness, but denying its power. dice que no Denying its power. se nos niega ese poder. See, we can read our Bible and pray Podemos leer nuestra a Biblia formulaic prayer every day. y podemos orar lo que querramos, pero We may be missing something. algo nos falta. See, in the beginning we were made as image-bearing humans. Porque Humans were recordemos que created to fuimos bear the image of God, hechos show a la His light, His imagen love de to the Dios, world. But we rebelled against Him, pero nos and since the rebelamos fall of contra man, Dios y our desde hearts la have been caída postured towards rebellion, or Bible word sin. nos rebelamos por ese And pecado. ever since then, Y God has desde been so entonces good Dios to fue tan continue to bueno reveal Himself and make que se a way reveló for humanity to come to Him and para que la be humanidad in se right fuera, se standing with Him, sometiera but hacia we've Él. always fallen short Pero siempre nos until He falta sent algo. His Son ¿Y qué Jesus fue lo que Dios to hizo? come Que and envió a put su on our Hijo flesh. y se convirtió en carne, se hizo Our hombre greatest problem, y envió a su Hijo. because sin loves our flesh.
porque nuestra carne ama el pecado. Y es lo que Pablo habla aquí, que el pecado está en la carne. Tenemos carne, y esa carne ama el pecado, pero Jesús vino y vivió de una forma correcta, perfecta, y murió. Jesús murió humillado en la cruz, pagó el pecado, pagó por el pecado con muerte, pagó por ese pecado, fue a la tumba y se resucitó al tercer día. Y después de que resucitó al tercer día, y se apareció a los discípulos. Y es importante hablar de esto. En el versículo 44 dice, en Lucas, y les dijo, estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén, en la ciudad, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Desde lo alto, un poder. Hasta que sean investidos, que estén vestidos con ese poder de lo alto. ¿Qué es este poder? ¿Cuál es este poder? Porque hay gente que negará ese poder, pero Jesús dice que hay un poder que vendrá. Un poder. Y lo maravilloso de este poder es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y este poder de que se habla aquí, se habló hacía 500 años. En Ezequiel 36 se habló, cuando dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. En Ezequiel dice, dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, en mis leyes, y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres, y ustedes me serán por pueblo, me serán mi pueblo. Y yo seré con ustedes por Dios. Eso es increíble. Escrito 500 años antes. Avanzamos 500 años y Jesús dice que esa promesa viene. La promesa del Padre les dice, esperen en Jerusalén, porque esa promesa vendrá y yo los revestiré con poder. Y aquí estamos y vemos en Hechos dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego en el capítulo dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y empezaron a hablar
as the Spirit gave como el Espíritu them les llamaba. The amazing thing about Lo these importante other de todo tongues, esto this isn't the es gift que of tongues. This was literally, they were todo speaking esto another language. es que estaban hablando en They otros burst idiomas. out of the room and began to preach the gospel in all the languages of the nations that were Y todo assembled esto there. This is empezaron a incredible. hablar en The lenguas Spirit y esto came fue along, increíble. and they were moved to action. Cuando el Espíritu And les many of us llegó, look at this moment and y we muchos get vemos excited. estos We wake momentos y up day vemos after day and we go, that's the power of the Spirit. Vemos God, que es el would you poder do del that? Espíritu. And we wake up day after day. I want to see miracles. I want to see Y vemos miracles. milagros, vemos milagros. Yes. Ese We es want to el. see miracles. We Queremos want to ver see people milagros. healed. We love it when limbs grow back. We love it when the miraculous happens. Cuando lo milagroso It's pasa, exciting. It kindles our faith. es It's maravilloso, awesome. es increíble. But there's more power to Pero the hay más Spirit than poder. that. And I would argue that the work that God is doing by the work of His Spirit in you, called El sanctification, Espíritu day by de day, Dios que is pone en far more nosotros miraculous than we es give credit. milagroso. Es milagroso. Ese Espíritu existe dentro de nosotros. Starting with this, I don't know if you guys noticed in the 2 Timothy scripture, La escritura de 2 Timoteo it says always learning and never able dice to que arrive. siempre aprendiendo, pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad. I'm not asking you to raise your hand, but I know No I have levanten su gone mano, through pero seasons de a of veces my life. pasamos por temporadas de la vida y no And I aprendemos. read the Bible and it didn't make any sense. Y leemos It la didn't make Biblia, any sense to me. I wasn't making the connections. pero como que no llegamos a I went to ninguna Bible conexión. college, and I was more concerned about getting back to my dorm room Y so de I a could play veces another game of Call of Duty no entendemos el between por qué. classes. I was on the mission field, and Y a I was veces regurgitating what I had heard before. Como que no entiendo el por qué no aprendo, por qué no reconozco de que hay mucho que entender. But then I was sitting on a bus in Argentina. Pero recuerdo una vez que estaba en Or Chile, Argentina I don't know. It was a trip from Chile o en to Chile Argentina. tal vez. We had to do it to renew our visas because we were down Estaba there preaching the gospel to backpackers from all predicando el over the world. Evangelio Where you en need Argentina opportunity to go y era to a una place where you can share the oportunidad gospel. maravillosa. Because they're all down there Estaba looking at escuchando ahí hikes. en una misión en Argentina. But it was in the back of a bus Estaba in en un Argentina, autobús en my buddy Argentina said, "Hey, you should y listen to mi this sermon." compañero me dijo, hey, escucha este sermón, está muy To this day, I importante. can't find this sermon. Y hasta hoy día no encuentro ese sermón tan importante. But I'll never forget it as Pero nunca se me olvida hasta que muera, yo creo. preacher who was faithful to explain the Este gospel. predicador que era fiel y desencadenó algo en ese sermón. Y lo único que encuentro, que puedo describirlo en 2 de Corintios, en el versículo 14, que dice que la persona natural no encuentra esto y que no puede discernir. ¿Por qué? Porque espiritualmente no puede discernir. La persona espiritual, porque no entiende la mente. Nosotros tenemos la mente de That day on the Cristo. back of the bus in Argentina or Chile, I can't remember which. The Holy Spirit ministered El to me Espíritu the Santo me mind ministró of esa Christ. mente de Cristo. From that day on the mission field, I would sit in our apartment the days that we didn't have anything laid before us, and I would read this book.
And it finally came alive, Finalmente, like Jake talked about. It's como living el and active, pastor Jake habló, sharper than cuando any double-edged entendemos sword. Before that de moment, repente, I never experienced that sword coming in entendí and ese mensaje clarito. I read the letters of the New Leí Testament, las cartas del Nuevo Testamento y de repente se me clarificó todo. Y luego dije, ¿por qué? ¿Por qué escuchamos mensajes? ¿Por qué no solamente leemos la Biblia? De repente empecé a entender clarito el por qué. like the list in 2 Timothy, it has Lo importante de la Biblia, pero justamente como en segunda de Timoteo que dice, tenemos que entender el conocimiento, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios que nos guía the knowledge of the truth. para el conocimiento de la verdad. Y eso es lo importante. Don't deny the power. No neguemos el poder del Espíritu. The Holy Spirit has the power El Espíritu to unlock Santo the Word of God in our lives. The Holy Spirit also has the tiene power el poder to give you de identity darnos and purpose. identidad y propósito. So if you're struggling with that, Si luchamos con eso, it says Dice in 1 Corinthians en 1 de 12, Corintios it says 12 to dice each is que a given cada uno the se les da la manifestation of the manifestación del Spirit for the Espíritu common good, para provecho. for the common good. These Para are provecho, gifts ¿por qué? given Porque by a the este Spirit. es dada por el For to Espíritu one is given palabra de through the sabiduría, Spirit the a utterance of otro wisdom, palabra de and to ciencia, another the según el utterance mismo Espíritu, a otro knowledge, de according fe, to the same Spirit, a otro to Espíritu y a another otro faith dones de by the same sanidad Spirit, por to el mismo another Espíritu gifts of y a healing otros by palabras de the one ciencia, Spirit, a otros to por another fe, working of miracles, por el to another mismo prophecy, Espíritu y to a another otro the ability dones to de distinguish sanidad, between a spirits, otros a hacer to another milagros, various a kinds otros of de tongues, profecía to another the y a otros interpretation of discernimientos tongues. de espíritu, Man, if you have diversos generales de lenguas, speak in tongues, I wouldn't a know what otros to say. interpretaciones de lenguas. So please step up. Pero, All these pero a are cada uno son by poderes one and the same para uno Spirit, y el mismo Espíritu, who apportions repartiendo to each a one cada uno individually as en particular como Él quiere. El Espíritu does the miraculous. hace lo milagroso. But the beautiful thing about the Pero kingdom lo of God hermoso del is reino God de can Dios just do it, es que but Dios He lo puede chooses hacer, pero Él you escoge to be His o te vessel. escoge que tú seas el vaso, el Each and every recipiente. one of you Cada uno de nosotros have gifts in store for you if He hasn't called tiene you to o tenemos dones que se nos revela de a veces. I know for myself, Yo sé por mí mismo, I don't know if I've ever shared this up here. no sé si he but compartido eso in con third ustedes. grade, I was trying to give a Al speech cuarto grado tenía to my impedimento de palabra. class, and I woke up in the hallway. Y tenía miedo Passed out, and I woke up in the hallway. y me desmayé. No I'm still podía. that scared kid. Aún tengo ese miedo. Me standing up here Ahora is not me. estando aquí en este lugar, yo no soy yo It's a ese. gift of the Es un don del Espíritu que me permite hablar a I was ustedes. sitting with a group of El friends, miércoles pasado estaba con un grupo de amigos y estábamos leyendo en el Nuevo Testamento. It came up, we were just Y de asking how the repente reading was going. me preguntaron cómo iba la lectura. There's some hard stuff, Y estamos hablando de cosas difíciles en el Nuevo Testamento. really difficult things. to Cosas put together. difíciles de entender. Why does God do this? ¿Por qué Dios hace esto o dice esto? En fin, cosas así. It's waiting. I was just planning on sitting there and going, yeah. Y yo estaba diciendo, sí, cosas difíciles. But I opened my mouth. Pero al abrir I had mi no idea boca, what was coming out. no tenía idea de lo que estaba yo diciendo. The Holy Spirit was El preaching Espíritu something Santo me estaba to everyone in the room. predicando a mí y a todos en el lugar. This is the reality of Esta es la realidad del caminar por fe talking about. en el cristianismo. Esto es lo que Pablo está hablando.
que cuando nos revestimos con el Espíritu Santo, hay mucho más. Y lo que me encanta de esto es que es para el provecho común, para el provecho de todos. Porque todos nosotros tenemos dones y es para nosotros. Lo necesitamos. Necesitamos uno del otro. Todo lo que Dios nos pone, este don especial y poderoso que nos da. El Espíritu Santo es poder. Y en 2 de Timoteo eso falta. Es la habilidad de entender la Escritura. Es una habilidad de saber quién es Dios. Para entender y para poder crecer en relación con Dios. El poder de darnos dones mucho más allá de nuestra habilidad. Y luego hay una lista. Es un poder constante. Y la santificación es una palabra fina, que significa que Dios está trabajando en nosotros. Y entre más trabajamos, es Dios trabajando en nosotros y cambiándonos a algo más, algo diferente. Pero no sé si han visto el David de Miguel Ángel. Es una escultura maravillosa. Fue realmente esculpida de mármol. Pero justamente así es Dios. Nos va creando de una forma maravillosa hasta ser una obra maestra. Y el trabajo que hace Dios en nuestras vidas es cuando nos sometemos y alejándonos de perseguir el placer, cuando Dios nos dice, tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Y puede Él descubrir algo especial a nosotros. En Gálatas hay una lista que son el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Después de lo que es la carne, también el fruto del Espíritu dice que se opone a los trabajos de la carne. Y el fruto del Espíritu trae esto. Y la fruta dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el trabajo que no es reconocido muchas veces. Nos gusta las sanidades, nos gusta demostrar poder, todo esto. Pero Dios está haciendo el trabajo quieto, tranquilo, para aquellos que se someten día a día. Y es difícil de conocer. Muchas veces decimos, soy mejor hoy que ayer. Tengo más amor hoy que ayer. Soy más benigno hoy que ayer. Soy más tranquilo. Tengo más control hoy que ayer. Y como la mayoría de las cosas, si nos vamos un poquito más al pasado, en la historia de nuestra vida, en nuestro pasado, podemos ver a una persona que ya no somos el que éramos o el que fuimos. Y Pablo dice, el viejo yo. Y Dios hace un trabajo, una renovación de un nuevo yo y que nos cambia con estas cosas, en amor, en templanza.
And that's the power of the Spirit to en paciencia, y ese es el poder de transformar las vidas. En paciencia, en paz, en gozo, en amor, en todo eso. Y dice en el versículo 24, y los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos tenemos que literalmente clavarnos en la cruz. Jesús ya lo hizo. En el discurso del aposento alto que acabamos de pasar por él, dijo esto. En el capítulo 14 y 16 de Juan dijo, cuando dijo que él iba a enviar al ayudante, al que nos iba a ayudar, que era el Espíritu Santo, dijo que él ya no iba a estar con nosotros, pero el Espíritu Santo estaría con nosotros para ayudarnos. Y como al principio con Adán y Eva, Dios no podía encontrar un ayudante perfecto para Adán. Así es que hizo a Eva, no para que lo siguiera todo el tiempo y para que le sirvieran todas sus necesidades, sino para que lo complementara. ¿Quién le dice eso a su pareja? Me completas. Pero el Espíritu Santo así viene y nos completa, nos llena. Cuando nos sometemos a ese Espíritu y dejamos que nos cambie día a día. Si queremos equiparnos para permanecer en Dios, tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Tenemos que aceptar el poder, no negar al poder. El Espíritu Santo es importante, caminar en ese Espíritu de Jesús dentro de, porque el reino, dentro de ese reino, estando con Jesús, dice que el reino está dentro de nosotros y tenemos que permanecer en él. Mary lo dijo clarito hoy, que tenemos que estar en esa postura de agradecimiento, porque creo que muchos de nosotros aquí que al hablar de esto, como Dios envió su Espíritu Santo para hacernos entender las Escrituras, tal vez al caminar con Jesús y al someternos al Espíritu, reconozcamos nuestros dones y los podemos utilizar en nuestra vida diaria. O tal vez hemos visto el Espíritu trabajando de una forma increíble y sobrenatural. O tal vez sepamos, como yo sé, que el hombre que era antes, como el Espíritu Santo empezó a trabajar, era una cáscara antes. Y ahora estoy aquí al frente, sometido a Dios, y he sido un hombre cambiado. Si todos podemos cerrar nuestros ojos por un momento. Y quiero que reflejen en el trabajo del Espíritu Santo, por los que han visto el trabajo y han experimentado su trabajo en su vida. Reconocemos que hay algunos de nosotros que para algunos esto es algo vacío tal vez, que no han visto ese trabajo. Que no saben cuáles son sus dones.
quieren gozo, quieren paz, quieren paciencia, quieren gozo. It's not something Y no es algo maybe anyone could have, a que, moment of peace. But when the chaos comes, there's porque peace that cuando goes hay beyond caos, understanding. puede haber paz, completamente paz. Es una profundidad increíble de verdad en ello. Y ustedes quieren eso. Y no lo han experimentado todavía. Quiero dar 2 oportunidades. Tal vez usted no ha empezado ninguno de esos 2 pasos o caminos. Uno con Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que estamos haciendo lo mejor para caminar en eso, en ello. Si usted quiere empezar ese caminar en este momento, comenzando a someterse diariamente, porque eso es así. No solamente un momento, sino es diario, diario. No es de dar su vida un día y luego, no, es todo el tiempo. Si usted quiere comenzar, que nunca lo ha hecho, ya veo esa mano. ¿Algún otro que quiera ser valiente? Ya veo esa otra mano. Gracias, Señor. Es increíble, es hermoso. Voy a dar una segunda oportunidad para aquellos que ya empezaron ese viaje, pero reconocen que tal vez usted cayó en una temporada de estancamiento y usted vino a la iglesia y está haciendo todo lo necesario como cristiano, pero tiene una percepción de cristianismo, pero se le ha negado ese poder. Pero Dios es paciente. Pero usted puede tomar la decisión de recibir el Espíritu. Ese bautismo del Espíritu. Si usted quiere tomar esa oportunidad, puede levantar su mano. Más manos levantadas. Vamos a orar juntos. Señor, tú ves las manos levantadas. Ves los corazones levantados. Tú ves las almas cansadas y abiertas. Reconociendo que no es como nos vemos o el conocimiento que tenemos, pero queremos experimentar la vida contigo, que sabemos que es luz con el Espíritu. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama tu Espíritu, Señor. Comienza el trabajo de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, paciencia, control, todo eso que tienes tú para nosotros. Da ese discernimiento de palabra a nosotros, Señor, para poder conocerte mejor, Señor, y más. Necesitamos tu Espíritu, necesitamos el poder que tú prometiste, Señor. Ven y haz tu trabajo poderoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un grupo de oración. Si usted quiere oración, si alguien
levantó su mano y quiere orar por alguien, o quiere que alguien ore por usted, vamos a tener un grupo de oración. Quiero dejarles con esto. Esta semana, como el pastor Jake habló de esta sensación de olvidarse, de alejarse del cristianismo, ustedes saben, tendemos a querer alejarnos de las cosas de Dios, de esto que le llaman deconstrucción, de construir lo que está construido. Escuché una entrevista y alguien dijo, yo no entiendo el por qué hay un grupo de gente que se llaman cristianos, que creen que tienen la verdad y que ustedes no la tienen, que creen que ellos tienen la verdad y tú no la tienes. Y les quiero poner esto, dejar con esto, porque tal vez esto pues les quebra el corazón, porque no tengo las respuestas, yo no tengo la respuesta correcta. Yo reconozco que me equivoco, pero yo sí conozco al que me completa. Es nada estar correcto o incorrecto, pero es Jesús y el mundo necesita conocerlo, porque es por eso que existimos. Pueden salir, irse y ser los pies y manos de Jesucristo y expandir su conocimiento y hacer saber a la gente por qué necesitan saber más de Jesús y que ser testimonio y hablar de Jesús con palabras y acciones. Veamos, seamos la iglesia. Amén.